Buenos días, feliz viernes 7 de agosto. Nos estamos encontrando o reencontrando en esta post mañanera de este día. Muchas gracias a quienes estén sumando a la transmisión. Los días anteriores se nos complicó por las diferencias de horarios y porque, bueno, de una u otra manera, pues también en las mañanas tenemos que lanzarnos a trabajar. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están sumando y quienes están aquí conectándose en esta post mañanera que pues vamos a hacer el resumen de lo que ha sucedido en estos días, sobre todo del miércoles, jueves y viernes, este día de viernes 7 de agosto, que bueno que ya termina la semana y espero que ustedes estén muy bien y aprovecho para agradecer los saludos de Víctor Pérez, de Noelia Uc, gracias a Mari Carmen Ortiz, muchas gracias a María de Socorro Huerta, a Verónica Villaurrutia, yo también los extrañé aquí en estas mañaneras, a Ernesto Ontiveros desde Tomatlán, gracias a Felipe Salper, a María Elena Soto Vargas, Eva Galván, gracias, un gusto que estés aquí también con nosotros, a nuestro querido Gerardo Méndez, Alma Adriana Melendres desde Mexicali, el calurosísimo Mexicali, Cuauhtémoc Reina desde Tijuana, Guadalupe Guarneros desde Puebla, Irma Pi dice, feliz de la estancia de AMLO en la tierra de los Yaquis. Así es, el día de ayer estuvo en la tierra de los Yaquis, en Sonora, una gira bastante intensa la que tuvo en Sonora el día de ayer, y hoy está en Baja California Sur y estuvo también en Nayarit, esas tres entidades donde hay usos horarios diferentes. A la del centro de México fue muy importante porque se hizo un balance de lo que está sucediendo en términos de seguridad pública, en términos de apoyos a programas sociales y sobre todo un balance de lo que está sucediendo frente a la pandemia del coronavirus. Hay un planteamiento que el día de ayer hizo el presidente López Obrador sobre los niveles de inseguridad y las disputas de los grupos criminales que se han registrado y que han ensangrentado a buena parte del país. La tesis que él está manejando es que donde no hay disputas de dos grupos criminales, los índices de homicidios y de otros hechos violentos han disminuido. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, hay la hegemonía de un solo grupo, pero en casos como en Baja California o en Baja California Sur o también en Sonora, donde hay la disputa por el control de los trasiegos de la droga, esto se ha incrementado, la violencia se ha incrementado. También habló de Nayarit que ha registrado un descenso fundamental en el número de homicidios dolosos a raíz de las disputas que se estuvieron generando en estas entidades, donde entendemos muy bien que están ahí dos grupos criminales con sus redes, con sus grupos sociales de apoyo, con sus sicarios, desgraciadamente, muchos de ellos jóvenes, como son el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel muy desafiante y con muchos desplantes en sus mensajes, en los videos y en los medios que los reproducen, porque la apología de la violencia también puede resultar un fenómeno pues, muy negativo para las sociedades. Hay jóvenes que creen que eso es ser famoso, que creen que eso es ser destacado, salir con armas largas y arriesgar la vida por un negocio en donde ellos son la pieza prescindible, más vulnerable. Eso también lo mencionó López Obrador en su gira de estos días, lo mencionó en Nayarit, lo mencionó ayer en Sonora, sobre todo mencionó este fenómeno del incremento de el trasiego, el consumo de drogas sintéticas. Ya no es solamente el negocio de la cocaína que viene de Colombia o de la marihuana que nosotros producimos en México, desgraciadamente, y que bueno, también ya se ha ido despenalizando el consumo de la marihuana, afortunadamente, para no estar generando una criminalización exagerada o una criminalización desbordada. Pero ahora el fenómeno es con las drogas sintéticas, estas drogas
hechas con pues puros químicos, no hay nada natural, con un alto grado de afectación en los sistemas pulmonares, en los sistemas neuronales y sobre todo en la cohesión social. Esta es una pandemia también, el incremento del consumo de otras drogas, de drogas sintéticas, en una generación o en una sociedad que cree que este tipo de consumos son lo que va a ayudar a ser pleno o a ser alguien en la vida. Esto es lo que estoy queriendo sintetizar de una parte fundamental de lo que se habló, se mencionó el día de ayer y el día de antier en Nayarit y en Sonora. También se dieron las cifras, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio las cifras de los números de efectivos que han participado en operativos de seguridad en el país y pues bueno, hay una disminución también importante, no en todas las entidades por desgracia. Y estamos hablando también de la semana la cual se tuvo un efecto sobre la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro, este personaje o este delincuente o ¿cómo llamarlo? Bandolero, posmoderno, porque se dedica justamente al robo de bienes públicos como es la gasolina, al robo de hidrocarburos, a la extorsión, al cobro de piso y al secuestro. Tenía a una empresaria secuestrada cuando se le detuvo el fin de semana pasado. La detención del Marro desgraciadamente no ha disminuido por completo la violencia en Guanajuato y eso es una cosa que también se analiza porque ya entendemos y ya entendimos que la lección del sexenio que ensangrentó al país y dejó una estela de violencia que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, no basta con detener de manera espectacular a líderes de las bandas criminales si las bases o el origen de la criminalidad no es atacado. Y las bases y el origen de la criminalidad es la falta de oportunidades de los jóvenes, la falta de certeza en un futuro laboral o en un futuro educativo, el cierre de oportunidades que se generó durante estos periodos terribles de modelo de competencia intensiva, de la ley del más fuerte, del éxito a toda costa, del dinero fácil, todo lo que es la cultura neoliberal de la vida. Esto también tiene un efecto en las sociedades y en estas generaciones. De esto se habló en las dos giras y también de una u otra manera lo mencionó el día de hoy en Baja California Sur. Voy a aprovechar ahorita para hacer un saludo a los que nos están viendo desde Tuxtla Gutiérrez como Ramiro Zárate. Gerardo Floro dice, creo que lo más importante es devolverle al pueblo yaqui la justicia. En 1938 y 1940 Lázaro Cárdenas dio esperanza y el humanismo. Vamos a ver que este comentario está interesante, pero bueno, ahorita lo vamos a completar. Darla Ávila me pide que para mi mamá, Maggie Guerrero, que todos los días y noches te escucha, te mando un abrazo y un saludo muy grande, Maggie Guerrero. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Ami López dice, saludos a todos los posmañaneros y a Goyito. A Eduardo Hernández, saludos desde la Ciudad de México. A Maite Kerr, desde Austin, muchas gracias, Austin, Texas. Rocío Leal, que siempre es como su apellido, muy leal, gracias por estar aquí. Yo también te extrañé. Guadalupe Pérez, I miss you. César Ramírez dice que quiere trabajo, es camarógrafo profesional. César, esperamos que después de estos episodios donde hay restricciones presupuestales podamos pues abrir plazas en el sistema público o en los medios de comunicación. Carmencita Mega, nuestro presidente está dando todo por pacificar al país. Ojalá que todos apoyemos. Así es. Edgar Marcelo, un abrazo. Tomás Flores, pues sí, Tomás, fuiste uno de los grandes alumnos que he tenido en la Septien de Sol Ay. Dice, una pregunta, ¿qué tan cierto es que la productora TV Azteca hará los contenidos de Aprender en Casa? Es absolutamente falso. Es una filtración
interesada, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Los contenidos los está realizando y los va a producir, los está realizando la SEP, es la entidad responsable y los va a producir en una buena medida, en una buena parte, en la educación básica, el canal 11 del Politécnico Nacional, que depende de la SEP, y el canal 14 complementariamente hará contenidos también, que somos medio público. Conrado Reyes, Oaxaca, con la información sin chayote, gracias. Almadriana, gracias. Habla del conocimiento profundo que tiene el presidente de cada municipio del país, no en balde, pues es el único político, creo, que en este tiempo, en estos tiempos contemporáneos, ha recorrido todos los municipios del país, todos los más de 2.500 municipios, y conoce muy bien la realidad en cada uno de ellos. Sally, felicidades, que ayer fue tu cumpleaños. Verónica Villarrutia, gracias, así es, la infodemia o la alteración de información. Elenuac Erroteta, muchas gracias. Luis Salinas dice, un pueblo que sufrió durante la dictadura de Porfirio Díaz, separados de su familia y enviados a Yucatán por las plantaciones de Nequén. Luis, estás haciendo referencia al pueblo yaqui, así es. El pueblo yaqui, que es uno de los grupos más importantes, de los pueblos originarios de nuestro territorio más importantes, dignos, y que también han padecido de autoritarismo interno, pero también de utilización política. Lo que se vivió el día de ayer en la gira de López Obrador en los territorios del pueblo yaqui es muy importante, es darles la certeza de que no se les va a utilizar políticamente, sino que se les va a ayudar. Hoy, ¿qué fue lo que sucedió en Baja California y cuáles fueron las reacciones de lo que ayer se dio a conocer en la estadística del coronavirus? Efectivamente, ya tenemos desgraciadamente más de 50,000 personas que se nos han ido, que han fallecido por coronavirus en todo el país. Es muy probable que la cifra también sea más alta porque hay un retraso en el registro y en la notificación de los fallecimientos. El día de ayer, aquí tengo las cifras, fueron 50,517 personas que han fallecido de coronavirus o por los efectos del coronavirus, y tenemos 506,000 que han dado negativos, y también tenemos ya un índice de casos acumulados también bastante alto. Estamos hablando de, pues ya estoy viendo, de 462,690 casos confirmados. Vamos a ir al 500,000 de personas que han confirmado tener coronavirus. Es muchísimo más el porcentaje y el número de personas que se recuperan del coronavirus. Desgraciadamente, el coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo, no solo a México, y no hay un solo país que pueda decir lo hicimos muy bien, no hay consecuencias colaterales, no hay rebrotes. No hay un solo país que pueda decir eso, porque estamos frente a un episodio y un fenómeno novedosísimo, terriblemente contagioso, y que ha afectado desgraciadamente la economía, la vida, la cotidianidad, la educación de millones de personas. No hay desde hace 100 años, o no habíamos tenido el registro desde hace 100 años, de un fenómeno epidemiológico de estas dimensiones. El problema es que la politización, la infodemia y las ganas de utilizar una terrible tragedia mundial como ariete político en contra de la Cuarta Transformación o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de las instituciones de salud, se ha agudizado por este tipo de informaciones en donde decimos, hay 50,000 muertos y el culpable es del doctor Hugo López-Gatell, muévanlo. Son ridiculeces y son ataques mezquinos de quienes ni siquiera han sido capaces de tener humanidad con las personas que han sido afectadas por perder el empleo, por perder en buena medida a veces su salud, o por tener una situación muy crítica. Ahí está el gobernador de Jalisco para ponerle un nombre a estos personajes que financian a través de campañas mediáticas con apoyo
de empresarios como Chertorivsky, financian campañas para entonces decir todo está mal, hay que mover a Gatell, hay que mandar a la chingada a Hugo López-Gatell. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, señores? ¿Van a repartir cubrebocas como si fueran caramelos y entonces mágicamente la pandemia va a desaparecer? ¿Van a hacer negocios con las pruebas rápidas como quiso hacer Jalisco y no le funcionó? ¿Qué van a hacer? ¿Van a medrar políticamente porque creen que con eso van a ganar las elecciones del próximo año para tener la mayoría de la Diputación Federal? Es terrible lo que está sucediendo porque es sádico, es absolutamente mezquino, es absolutamente insolidario con las personas que han perdido a sus familiares y a sus seres queridos. Es utilizar la muerte para obtener rédito político. Esto es lo que está sucediendo con el coronavirus, desgraciadamente, en estos momentos. Desgraciadamente no solo en México, sino pues estamos viendo que también ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos están en una campaña presidencial y en una campaña de hipertensión emocional, ya no solamente hipertensión física. Y la reproducción de ese escenario en Estados Unidos hacia México como si estuviéramos en la misma circunstancia, como si la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se jugara con el coronavirus y fuéramos a ir a votar en noviembre. Ese es el tono en el que están desinformando, desgraciadamente. Y creo que es de una mendacidad. Los que no entiendan la palabra mendacidad lo pueden encontrar en el diccionario. Creo que es terrible estar utilizando a los fallecimientos del coronavirus como una estrategia de golpeteo político. Hoy se lo preguntaron a López Obrador, este colega reportero de TV Azteca, que no tiene muchas simpatías en Twitter, no voy a decir su nombre, pero ustedes ya lo saben, sí iba a mover a López-Gatell como si fuera una carrera. A ver, evidentemente van a haber más de 50,000 muertos porque se están acumulando. Hay una acumulación de casos, no hay una reducción. Puede haber una reducción del ritmo de crecimiento de la pandemia y se está reduciendo de una manera muy lenta. Estamos en un fenómeno de epidemia estacional o de pandemia estacional muy peligroso. Hay riesgos de que puedan haber rebrotes, pero no un microorganismo como el coronavirus no se le enfrenta moviendo funcionarios, por Dios, o queriendo hacer política de negocios farmacéuticos o farmacológicos o de salud, por Dios. Es decir, tengamos un poquito también de sentido común y de escuchar lo que el doctor López-Gatell ha dicho una y otra vez en sus conferencias vespertinas. Tenemos una sociedad enferma, una sociedad que tiene altos índices de obesidad, que tiene hipertensión, que se alimenta mal, que hay problemas de tabaquismo muy graves, y lo digo con la conciencia de que yo soy fumador, y tenemos una grave crisis de desmantelamiento del sector salud durante 40 años. Y a pesar de eso, se está enfrentando la pandemia, no se han desbordado los hospitales que se construyeron para emergencia, y en algunos casos hay historias muy hermosas y muy heroicas de intervención comunitaria. En el caso de la Central de Abastos de la Ciudad de México, yo los invito a ver el reportaje que transmitimos en Canal 14 sobre el fenómeno de la Central de Abastos, donde la comunidad de empresarios, la comunidad de compradores y los médicos y los trabajadores sociales se unieron pues para defender la fuente de empleo y de alimentación, nada más y nada menos que del centro del país, la zona más poblada. Esto es lo que está en juego. Aquí voy a poner el audio de lo que comentó López-Gatell diciendo realmente por qué quieren que el presidente López Obrador mueva a López-Gatell. Vamos a escuchar esta parte de la mañanera de hoy en Baja California Sur. Y
empezaría el caos. ¿Para qué también se inventó la política? Para poner orden en el caos. Entonces nuestros adversarios, si no informáramos, imagínense, no quiero ni recordarlo, pero lo voy a decir para ver si se serenan. Una vez, regresando de una gira en el aeropuerto, me acecharon medios, cámaras. Es cuando le acecharon para decirle que había el primer muerto porque López Dóriga y otros periodistas irresponsables dijeron que había muerto el empresario José Curi cuando no era cierto, pero lo que le surgía era un muerto. Lo que le surgía era lanzar una campaña de linchamiento contra el gobierno. Y se decidió entonces hacer una estrategia de conducción, técnica y explicación y educación a la sociedad frente a este fenómeno del coronavirus. Y ese es el papel que ha jugado el doctor Hugo López-Gatell. Desde mi punto de vista, creo que desde el punto de vista de muchos mexicanos, el doctor Hugo López-Gatell merece todo nuestro respeto, nuestro apoyo. Se ha jugado el prestigio, se ha jugado la vida misma y su tranquilidad misma frente a una horda, pero una horda de alacranes políticos que quieren y pretenden personalizar la pandemia. Es realmente nefasto la manera en que quieren capitalizar o medrar políticamente. Entonces, entendamos que estamos ante el desafío más importante de nuestra historia contemporánea y de este siglo, en salud, en educación, y que no basta, y ojo, y aguas con estas campañas persistentes, consistentes en noticiarios para desacreditar una estrategia y que reine el caos y la violencia. Esto es lo que yo quiero comentar y creo que es lo rescatable del día de hoy en la conferencia matutina del presidente de la República y también sobre estas noticias de que Estados Unidos ya no va a permitir la entrada de los mexicanos por el tema de que nosotros tenemos un alto nivel de contagio. López Obrador dijo lo siguiente. Nosotros somos muy respetuosos de esas opiniones. Tenemos comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos en México y no nos han notificado nada adverso, nada que signifique ir en contra de nuestro país. Es decir, no hay un boicot fronterizo, eso es lo más importante. El embajador Christopher Landau el día de ayer lanzó dos mensajes en Twitter. Dice: el 19 de marzo, al comienzo de la pandemia, Estados Unidos emitió una alerta de viajes nivel 4 para todo el mundo, advirtiendo a sus ciudadanos que no convenía ningún viaje internacional. Hoy levantamos esa alerta global, pues algunos países tienen tasas de contagio relativamente bajas. En México, el propio gobierno reconoce que las tasas de contagio siguen relativamente altas. De hecho, todo el país está en semáforo rojo o naranja por ahora. Entonces, México, como muchas partes del mundo, se queda a nivel 4. La advertencia se revisará de manera continua durante la pandemia. No es algo deliberadamente en contra de México. Es una política, una medida que está tomando Estados Unidos. Y aguas con la infodemia en relación con el coronavirus. Seguimos nuestro portal, nuestro sitio de Infodemia MEX. Síganlo, consúltenlo para no caer en este tipo de campañas terriblemente desestabilizadoras
sobre todo emocionalmente. Hay que tenerle respeto a nuestros fallecidos. Y todos los días a las 12 horas hay un minuto de silencio de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones por nuestros familiares, amigos, seres queridos que han perdido la vida en este terrible episodio de crisis pandémica en todo el mundo. Muchas gracias, muy buenos días, sean felices, feliz viernes. Gracias.